Muy buenos días a todos y Shabbat Shalom. Vamos a dar inicio a nuestra reunión semanal y como siempre vamos a comenzar con oración. Padre, te damos muchas gracias este día. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Te damos gracias, Señor, en todas las cosas y por todas las cosas. A ti, Señor, sea la honra y sea la gloria, sea el poder, el imperio, la alabanza y la adoración, ayer y hoy y para siempre jamás. Señor, te alabamos esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. No hay nadie como tú, no hay nadie que se compare a ti, nadie que pueda hacer las obras y las cosas que tú haces. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias te damos estos momentos. Eres digno de ser alabado, eres digno de ser glorificado. Desde donde nace el sol hasta donde se pone, el nombre de Jehová ha de ser alabado. Señor, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias te damos en todas las cosas y por todas las cosas. Señor, ponemos nuestra confianza en ti. No ponemos nuestra confianza en los hombres. No ponemos nuestra confianza en las instituciones de este mundo. No ponemos nuestra confianza en el dinero. No ponemos nuestra confianza en nada, Señor, sino que ponemos nuestra confianza en ti. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos. Y te damos gracias, Señor, de el haber podido llegar hasta este momento. Señor, tú nos has dado las fuerzas, nos has dado la gracia, nos has dado el poder para poder llegar, Señor. Y te damos a ti toda honra y toda gloria y te bendecimos esta mañana, Señor. Desde lo más profundo de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestras entrañas, Señor, te bendecimos. Bendecimos el nombre de Jehová y te alabamos esta mañana. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. La palabra de Dios habla sobre la cosecha. Sembrar y cosechar. Y dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y versos 10, dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Entonces Dios, hermanos, no nomás nos da de comer, sino que Él también suple la semilla que tenemos que sembrar para tener una cosecha. Ahora, la mayoría de nosotros, tal vez la mayoría de nuestros oyentes, no son agricultores. No siembran semilla físicamente y cosechan para tener una cosecha, o tal vez lo hagan a un plazo más pequeño, pero el principio de lo que dice este versículo es de que Dios nos da para sembrar, ¿verdad? Nos dio salvación, nos dio su Espíritu Santo, nos dio nuestros talentos, nos dio todo lo que necesitamos para que podamos sembrar. Y cuando usamos lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y lo sembramos, esto incluye nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Cuando sembramos, tarde que temprano, lo que hemos sembrado, tal vez ayudamos a los necesitados, tal vez sirvas en tu iglesia como ujier o como anciano, tal vez seas el pastor, tal vez ayudes a los necesitados, Dios te ha hecho un empresario y has sembrado en otros. Tarde que temprano, lo que has sembrado, incluyendo tus diezmos y tus ofrendas, si eres fiel, eso es la palabra clave, hermanos, ser constantes y fieles. Y cuando siembras, y hermanos, cuando uno siembra, no espera tener una cosecha al siguiente día, ¿verdad? El agricultor que sale a sembrar y siembra maíz, no espera al siguiente día levantarse y que haya una cosecha de maíz, ¿verdad? La cosecha toma tiempo. Y cuando la palabra de Dios habla sobre sembrar, hermanos, está incluyendo allí la fidelidad y la constancia. Vamos a decir los diezmos, las ofrendas. Vamos a decir las personas que
que ayudan a los pobres, vamos a decir, las personas que predican el Evangelio, cualquier cosa que hagamos por el Señor, hermanos, siempre debe de ser con fidelidad y con constancia. Y al ser fieles y a ser constantes, entonces Dios promete que un día, lo que a lo mejor siembras en almas, a lo mejor eres un evangelista y constantemente estás sembrando la semilla, o eres un predicador, constantemente estás sembrando la palabra de Dios, pues un día, dice la palabra de Dios, que va a producir una abundante cosecha de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia de Dios, ¿verdad? Que Dios mandó a su Hijo a que muriera por nuestros pecados, pagando el precio que nosotros teníamos que pagar, lo pagó el Señor. Y ahora todo lo que hagamos para el Señor está relacionado a su justicia, a lo que Él hizo por nosotros, porque Dios es el que nos dio la semilla para poder sembrar. Entonces todo empieza y termina con la vida, la muerte y la resurrección de Jesús Yeshua, nuestro Mesías. Eso es la justicia de Dios. Pueden leerlo ahí en Romanos. Y cuando nosotros tomamos la semilla que Dios nos dio y la sembramos constantemente y con fidelidad, tarde que temprano vas a tener una cosecha. Señor, esta mañana te pedimos que nos des, Señor, una visión, un panorama, Señor, divino. Un panorama desde el punto de vista del cielo, donde invertimos nuestras vidas, Señor, en sembrar lo que tú nos has dado, en sembrar en tu viña, en sembrar en tus campos, en trabajar por ti, exponiendo y usando lo que tú nos has dado. Y Padre, sabemos que al ser constantes, al ser fieles, entonces tarde que temprano, Señor, tú traerás una cosecha. Y esta mañana te pedimos que nos ayudes a ser constantes, Señor, que nos ayudes a seguir sembrando, que nos ayudes a seguir siendo fieles, Señor, utilizando lo que tú ya nos has dado. Te amamos, te glorificamos y te exaltamos en todas las cosas y por todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias. Dice la palabra de Dios en la carta a los Gálatas, capítulo 6 y verso 9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Una vez más, hermanos, tenemos que ser constantes. Tenemos que ser constantes. ¿Saben ustedes que también orar y leer la Biblia está sembrando? Porque cuando tú oras, estás orando para que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida, en tu familia y donde quiera que tú sirves. Entonces, parte de hacer el bien, cuando la palabra de Dios habla del bien, también habla de evangelizar, habla de dar para el reino, habla de ministrar a los pobres, habla de visitar a las viudas, a los huérfanos, habla de visitar a los enfermos, tantas cosas. Pero también incluye la oración y la lectura bíblica, porque eso es invertir en el reino de Dios personalmente, es para ti. Cuando oras, cuando lees la palabra de Dios, es para tu edificación. Pero tenemos que ser constantes, hermanos. Yo pienso que el problema más grande en la mayoría de los creyentes es que salen, lo voy a hacer, voy a consagrar a Dios, voy a empezar a leer la Biblia más, voy a empezar a orar más, voy a servir donde esté, voy a dar más para el reino, y comienzan con mucha ímpetu, ¿verdad? Pero está como las personas que al principio del año dicen, este año voy a perder peso, ¿verdad? Y voy a ir al gimnasio, voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Y sí, empiezan bien y ahí van. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero al mes se empiezan a cansar, les empieza a dar flojera. Y para febrero o marzo se acabó la meta.
Y muchas veces los creyentes son igual, ¿verdad? Dicen, este año me voy a acercar más al Señor, voy a estar más en la palabra, voy a estar más en oración, voy a servir, voy a ser fiel en mis diezmos y mis ofrendas, lo que sea. Y empiezan bien, empiezan con mucha ímpetu, pero de repente se cansan, ¿verdad? Y dejan de hacer. Muchas veces hay personas que hasta dejan de congregarse, de reunirse. Y entonces, hermanos, la clave está en que debemos cambiar nuestra mentalidad a saber que nuestro caminar con el Señor no es una carrera de velocidad, ¿verdad? Los que entrenan por una carrera de velocidad corren súper rápido, pero una distancia corta. Nosotros debemos hacernos la idea que nosotros estamos en un maratón, ¿verdad? Un atleta que corre carreras de velocidad entrena muy diferente a una persona que entrena para un maratón, ¿verdad? El que entrena para un maratón entrena para correr las 26 millas y terminar la carrera. Entonces nosotros los clientes debemos de poner la mentalidad que no estamos en una carrera de velocidad, sino que estamos en un maratón y tenemos que ir a un cierto paso, ¿verdad? Más lento, pero un paso seguro que nos va a ayudar a que lleguemos a la meta. Por eso dice, no nos cansemos de hacer, hermanos, tenemos que vivir un día a la vez, siendo fieles a Dios un día a la vez. No, como dice, ayer ya pasó, mañana no ha llegado, a lo mejor nunca va a llegar, pero estamos en el presente y debemos de decidir, Señor, este día yo te voy a ser fiel. Llega mañana y este día yo te voy a ser fiel. Y hermanos, cuando entablamos este tipo de fidelidad, la Biblia dice que a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces tenemos que ser constantes. A lo mejor comenzar despacito, ¿verdad? Toda persona que comienza a entrenar, el maratonista no corre 26 millas el primer día que entrena, ¿verdad? No, va al paso incrementando su distancia hasta que puede cumplir con las 26 millas. Y así nosotros los creyentes podemos empezar despacito. Y al tiempo adquirimos perdurancia, ¿verdad? Empezamos a hacer lo que llaman los atletas condición. Y empezamos a reforzar nuestra fe de modo que llegamos al punto que somos constantes. Muchos no han visto cosecha, hermanos, porque no ha sido constante. Te das por vencido muy fácilmente porque no miras. Pero imagínense que nuestros agricultores sembraran una cosecha y nomás porque no la ven en 2 o 3 días, de repente dicen, ¿sabes qué? Este trabajo no es para mí, yo me doy por vencido. No, el agricultor sabe que tiene que sembrar, tiene que regar la cosecha, tiene que cuidarla, quitar las hierbas, tiene que cuidarlo de la plaga, tiene muchas cosas. Pero ellos saben que llegado cierto tiempo van a tener una cosecha. Y de la misma manera nosotros, hermanos, debemos de correr la carrera con paciencia y con fidelidad. Y Dios sabe cuándo va a llegar esa cosecha. No dejes de orar por tu hijo, tu hija que se ha desbaragado. No dejes de orar si estás en una situación difícil. No dejes de serle fiel a Dios en sembrar lo que Él te ha dado. Todos tenemos diferentes dones. Pero si sigues siendo fiel, el Señor promete que vamos a ver nuestra cosecha. Padre, esta mañana ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perseverar cuando sentimos que no podemos seguir adelante. Ayúdanos a serte fieles, Señor, aun cuando sentimos que nadie nos apoya o que todos nos han dejado. Pero ayúdanos a seguir sirviéndote, sabiendo, Señor, que tarde que temprano vamos a mirar esa hermosa cosecha.
Ayúdanos a no darnos por vencidos, sino a ser fuertes en ti y en el poder de tu fortaleza. Gracias, Señor. Y ahora, Gálatas capítulo 6 y 7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, hermanos, es importante que estemos sembrando las cosas correctas, ¿verdad? ¿Qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando la palabra de Dios? Pues vamos a tener una cosecha piadosa, gloriosa. ¿Pero qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando odio? ¿Estamos sembrando contienda? ¿Estamos sembrando mentiras? ¿Estamos sembrando hacia el pecado? Hermanos, todas estas cosas son cosas equivocadas que también tienen una cosecha. Pero la cosecha de la carne, la cosecha del pecado, trae en sí una cosecha amarga, una cosecha de tristeza, una cosecha de maldición, una cosecha de destrucción. Y la palabra de Dios es muy clara, dice: no se engañen. A Dios nadie lo puede burlar. ¿Qué estás sembrando, hermano? ¿Estás sembrando las drogas? ¿Tienes alguna relación prohibida, secreta? ¿Qué estás sembrando? ¿Dónde estás echando semilla? ¿O qué tipo de semilla estás sembrando? La palabra de Dios nos dice que sembremos, hermanos, las cosas buenas, amor, sembrar justicia, sembrar bondad, sembrar benignidad, ¿verdad? Sembrar semilla que dé buen fruto, porque a Dios, hermanos, nadie lo vamos a engañar. A Dios nadie lo engaña. Y lo que sembremos, ¿qué estás sembrando en tu matrimonio? ¿Maltratas a tu cónyuge? ¿Nomás eres egoísta y nomás quieres todo para ti? ¿Qué estás sembrando? ¿Maltratas a tus hijos? Nos llaman malas palabras. Hermanos, vivimos en tiempo donde la gente habla maldiciones donde quiera, ya ni siquiera hay los estándares de los noticieros, aún desde el púlpito están hablando malas palabras. Entonces, como padres, ¿cómo estás tratando a sus hijos? ¿Los estás maldiciendo? ¿Los estás maltratando? ¿Sabes qué? Hay una cosecha. Hay una cosecha. Dice la palabra de Dios: no se engañen, de Dios nadie se burla. ¿Qué estás sembrando? Tarde que temprano te va a llegar una cosecha, ya sea buena o sea mala. Esta mañana yo nos animo a todos a que sembremos buena semilla. Sembremos justicia, la palabra de Dios. Sembremos amor. Sembremos integridad. Sembremos justicia, la justicia de Dios, ¿verdad? Y entonces tendremos una buena cosecha. Y tal vez nadie sabe. Tal vez nadie sabe que has estado ayudando a esa viuda, o has estado ayudando a las personas pobres, o has estado evangelizando, o has estado orando, intercediendo por alguien. Nadie sabe. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que sí sabe. Y Él te va a dar una cosecha de justicia. Porque dice la palabra de Dios que Dios no tiene favoritos, ¿verdad? Los que hacen las cosas malas van a tener su recompensa, pero los que hacen las cosas buenas, no importa si nadie te conoce, no importa si no tienes mucha educación, no importa. Dios te conoce y Él te va a dar tu cosecha. Síguelo haciendo. Hay personas que son intercesoras y están orando por todo, nadie se da cuenta, pero ellos fielmente interceden por otros, y tarde que temprano, hermanos, va a llegar esa cosecha. Padre, te damos gracias
Señor, no te podemos burlar. Tú eres el Dios omnisciente, tú sabes todas las cosas. Ahora te pido, Señor, que nos ayudes a sembrar semilla buena. Señor, que hagamos tu justicia, que trabajemos por ti de la manera que tú nos hayas llamado, sabiendo, Señor, que un día tú nos vas a dar esa cosecha. Que te sirvamos con un corazón puro, un corazón íntegro, no esperando recibir nada de nadie, pero hacerlo por amor a ti, sabiendo que tarde que temprano tendremos una cosecha. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 6, dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. También no nomás es sembrar la semilla, sino sembrar en abundancia. Pero yo te garantizo que si eres constante, te garantizo si eres fiel, estás sembrando en abundancia, ¿verdad? Si no eres fiel, entonces vas a sembrar muy poca semilla. Pero si eres una persona constante, que constantemente está sembrando, entonces vas a tener una cosecha grande, ¿verdad? A veces las personas envidian a otros porque tienen mucho, pero lo que no realizan es que estas personas han sembrado por muchos años y Dios las ha bendecido. Una vez más, Dios no tiene favoritos. Si eres una persona pobre, pero has estado sembrando fielmente y Dios te da una grande cosecha, te la va a dar. Pero si eres una persona rica, que eres, no eres generosa y siembras poquito, tal vez algún día pierdas todo. Porque dice la palabra de Dios, es un principio: el que ciega escasamente va a cosechar escasamente. Pero el que siembra en abundancia cosechará. Y no siempre es dinero, hermanos. No siempre es dinero. Puede ser una familia bendecida, hijos que Dios los bendice, estudian, son una bendición para otros y también para el reino. Eso es una bendición. Y a lo contrario, una persona tal vez fue rica, sembró escasamente, pero su familia está destrozada, no hay paz en su hogar, sus hijos se rebelan, no quieren nada que ver con Dios. Eso no es bendición. Bendición es cuando eres fiel a Dios, tus hijos sirven a Dios, que a Dios sea la gloria, ¿verdad? Estás cosechando en abundancia de lo que sembraste. Entonces, te invito a que hagas una determinación, un compromiso con Dios. Decirle al Señor, ayúdame a empezar. Voy a empezar poco a poquito, voy a empezar a entrenar, a correr poco a poquito. Y te pido que me ayudes a aprender a ser constante. La constancia, hermanos, la fidelidad, ahí está todo. No te des por vencido. Padre, esta mañana, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprender que a ti no te podemos engañar. Ayúdanos a entender que la fidelidad a ti, a tu obra, vale mucho. Ayúdanos, Padre, a perseverar y a seguir adelante. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea el poder, sea el imperio, la alabanza y la adoración, ayer y hoy y para siempre jamás. Finalmente, Proverbios capítulo 3, verso 9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Hermano, el principio de diezmar y de ofrendar no comenzó con la ley, comenzó desde el principio, ¿verdad? Dios le enseñó a Adán a diezmar, le enseñó el principio. ¿Se acuerdan cuando Abraham se juntó con Melquisedec, le dio diezmos de todo lo que tenía? Y eso es antes de la ley.
No, hermanos, el diezmo le pertenece a Dios y todo lo demás que tú das es una semilla, ¿verdad? Cuando das tú abundantemente de lo tuyo, porque Dios dice, mira, te voy a dar esto, nomás dame el 10%. El 10% es mío. Entonces, cuando damos el diezmo, simplemente le estamos dando a Dios lo que a Él le pertenece, ¿verdad? Pero cuando ofrendamos, aparte de eso, eso es semillas, es algo más, ¿verdad? Y una vez más, la constancia y fidelidad, y Dios te da una cosecha, hermanos. En todos los aspectos te protege. Dice que reprende al devorador. Cuando no somos fieles a Dios en nuestras finanzas, el devorador entra y no solamente te afecta tus finanzas, afecta todo, ¿verdad? Porque como tratas tu dinero, habla mucho de ti, habla mucho de tu espiritualidad, habla mucho de al que de veras sirves, ¿verdad? De veras eres siervo de Dios. ¿Cómo eres con tu dinero, con tus finanzas, con Dios? ¿De veras le perteneces a Él? Pues esa es una de las marcas, hermanos, de que Dios es nuestro Señor. Porque le damos lo que le pertenece a Él y también le damos extra ofrenda. Vale mucho. Vale mucho. Padre, gracias te damos esta mañana por tu fidelidad. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Ayuda, si no lo hemos hecho, ayúdanos a empezar poco a poco hasta que obtengamos más condición espiritual, Señor, y podamos ayudar a otros. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Santo de Israel. Amén.